A continuación, hace uso de la palabra la ministra Yasmín Esquivel Moza, presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación y presidenta de la segunda sala del Tribunal Constitucional de nuestro país. Por favor, ministra. Gracias, muy amable. Compañera y amiga ministra Ana Margarita Ríos Farjat, es un gusto compartir esta inauguración del Día Internacional de la Mujer de este año 2021 contigo. Señoras consejeras Loreta Ortiz Half y Eva Verónica Gives Zárate, me da gusto también que en este espacio puedan ustedes participar. Sin duda le da realce al evento. Amable auditorio que nos acompaña en esta tarde, gracias por su presencia. Hace un año, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en nuestro país y en otras latitudes del mundo estuvo enmarcada por el llamado para hacernos eco de una protesta generalizada por la escalada de violencia en contra de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, en especial por aquellas mujeres que vieron cegar su vida por el solo hecho de ser mujeres. Con el esperanzador aliento de que estas expresiones convirtieran al año 2020 en un parteaguas, que marcaran un cambio definitivo, que despertara la conciencia sobre la desigualdad de la mujer y la discriminación en su contra, que encuentre en la violencia la peor de sus manifestaciones y que se emprendieran acciones firmes y decididas para el combate a la violencia de género. Apenas transcurridos unos días, nos sorprendió la pandemia del COVID-19 con sus devastadoras consecuencias, tras la cual siguió otra, no menos letal, la llamada pandemia en la sombra, que no es otra que la de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes que se exacerbó, en especial de manera en el ámbito doméstico tras el confinamiento, dejando una estela de víctimas. Esa es la otra pandemia. Una vez que salió a la luz esa terrible realidad, que desde hace décadas se denuncia, el hogar es el lugar más inseguro de las mujeres. La dimensión de la violencia contra la mujer hoy es un hecho incuestionable. Se revela en las cifras que mes con mes da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que apenas recoge los hechos que se denuncian y al cierre de 2020, el Secretariado informa un total de 939 presuntos delitos de feminicidio, es decir, un promedio diario de 2.5. 2.791 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso, un promedio de 7.6. Aquí esa cifra, 10 mujeres que mueren al día en nuestro país en condiciones violentas, que muchos se atreven a cuestionar. 54.496 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas. 220.039 presuntos delitos de violencia familiar, por arriba de la cifra de 2019, con un pico en marzo y a partir de mayo la tendencia ascendente que alcanza un máximo histórico en el mes de octubre. 4.050 presuntos delitos de violencia de género, con un similar comportamiento al anterior. 16.545 presuntos delitos de violación. Son las mujeres, las niñas y las adolescentes, tras estas cifras, las que imprimen el sentido en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Un día en el que se recuerda la lucha de aquellas mujeres que hacia principios del siglo XIX alzaron la voz para pelear por sus derechos laborales, por sus derechos políticos y civiles, a las que hoy se suman aquellas que luchan por las que acallaron su voz y poner fin a la violencia que por el hecho de ser mujeres se alza en su contra, poniendo en riesgo su vida y su integridad. Tiempo para recordar, sí, pero también tiempo para reflexionar. Hoy más que nunca, para exigir una acción conjunta de las instituciones públicas y de la sociedad entera. La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes no solo involucra a nosotras, es un problema de orden social e incluso un problema de salud pública, como lo ha reiterado la Organización Mundial de la Salud. Es una de las más severas violaciones a los derechos humanos que ninguna sociedad puede consentir. Es un fenómeno que erosiona el tejido social y que en la medida que la normalizamos nos deshumaniza. La humanidad ha visto a lo largo de su historia incontables batallas, pero hoy una que se emprendió desde sus albores, la que persigue la plena igualdad entre mujeres y hombres, que todavía se sigue librando en los muy distintos frentes sin alcanzar el triunfo.
Es tiempo, señoras y señores, de un cambio radical, de tomar medidas contundentes para acelerar el paso, acortar la brecha de la desigualdad, como bien lo mencionaba hace un momento Margarita Ríos Farjat, y acabar con la discriminación y la violencia que genera. Es cierto, como se repite con frecuencia, cuando hablamos de la brecha de la igualdad y de la brecha de la desigualdad, que mucho hemos avanzado, pero aún falta camino por recorrer. También existen voces que nos alertan sobre el riesgo de haber perdido lo ganado hasta ahora. Hoy, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el anterior ONU Mujeres ya señalaba con el consenso a nivel mundial es que a pesar de algunos progresos, el cambio real ha sido desesperadamente lento para la mayoría de las mujeres y las niñas en el mundo, además de que existe una amenaza significativa de reversión de los logros feministas que tanto esfuerzo costó conseguir. En septiembre del 2020, la directora ejecutiva, en el 25 aniversario de la apertura de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, lo reiteraba, puntualizando que las amplias consecuencias sociales y económicas mundiales de la pandemia COVID-19, incluidos los considerados aumentos en los índices de violencia contra las mujeres, amenazan con revertir muchos de los avances que tanto nos costaron conseguir en los últimos 25 años en pos del apoderamiento de las mujeres y las niñas. Esta alerta nos debe llamar a actuar sin dilación alguna. El tiempo apremia. Retroceder no es opción. Debemos derribar barreras, desmontar la cultura de la desigualdad y discriminación por razón de género que aún permea en nuestra sociedad y avanzar hasta alcanzar una igualdad sustantiva, real, efectiva. Nuestras mujeres, nuestras niñas y adolescentes nos lo exigen. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se actúa con profunda convicción en la igualdad de la mujer y el hombre, a la que postula la razón, la que en justicia corresponde y la que en principio rector es nuestra Constitución. No somos consecuentes con nada que la contraríe. Nuestras resoluciones dan cuenta de ello. Sentencias con una vocación transformadora que buscan incidir en un cambio cultural en la que la aplicación de la perspectiva de género encuentre expresión para la mejor tutela de los derechos humanos de las mujeres. Son cada vez más los ejemplos de ello. La obligación de impartir justicia con perspectiva de género a mujeres que sufren violencia y enfrentan cargos penales por agredir a sus victimarios, sobre la valoración del testimonio de la víctima de un delito sexual, la inconstitucionalidad del orden tradicional de los apellidos, el reconocimiento de la doble carga laboral. En materia de feminicidio, la obligación de las autoridades encargadas de la investigación de muertes violentas de mujeres, de realizar las diligencias correspondientes con perspectiva de género, así como las mismas diligencias que se encuentran obligadas a realizar para la tutela de los derechos laborales de las mujeres embarazadas, la no inclusión de la mujer sobre los derechos ejidales en caso de la disolución del matrimonio, entre otras más, de una ya muy extensa lista de todas y todos bien conocidas. Criterios que permean en nuestras leyes hacia el resto de los órganos de impartición de justicia del país y hacia la sociedad entera. Fruto de esta convicción, esa valiosa herramienta que ha sido el protocolo para juzgar con perspectiva de género, cuya actualización con enorme acierto emprendió el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Una significativa aportación que logra concretar su cometido de constituirse en una guía práctica, además de ser un compendio del desarrollo de la doctrina jurisprudencial en nuestra Suprema Corte, que revela el pleno convencimiento y los avances hasta ahora alcanzados para hacer vigentes los principios de igualdad y no discriminación y erradicar la violencia de género en nuestro país en la meta de contribuir al cambio social. Una herramienta que nos conduce a una necesaria reflexión sobre el papel que nos toca cumplir como impartidores de justicia, orientándolo en una nueva dirección para emprender desde nuestra labor jurisdiccional la deconstrucción de la edificación cultural basada en la diferencia sexual, la asignación de roles, una estructura jerárquica de poder y dominación que permea en todos los ámbitos de la vida e incluso se asimilan en las mismas normas en que se traduce la desigualdad y discriminación. Los esfuerzos no serían completos si no miramos al interior de nuestra institución y avanzamos en el acceso y el ascenso de las mujeres dentro del Poder Judicial de la Federación, cuyas promotoras de estos grandes esfuerzos son las consejeras Loreta Ortiz y Verónica de Gives.
Pero también la convicción del ministro Arturo Saldívar ha sido decisiva para la implementación de estas diversas políticas tendientes a este fin que hoy trascienden a nuestra Constitución, a las leyes a través de una amplia reforma al Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, la atención a la violencia por razón de género de nuestra institución, implementando medidas para erradicar la discriminación y el acoso laboral como una política de cero tolerancia. Tengo el honor de acompañar al ministro presidente en los esfuerzos que impulsa para la igualdad de la mujer en el espacio que constituye el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, que hoy presido gracias a la designación que hizo en mi persona como representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El programa de trabajo del comité, alineado a los objetivos institucionales, tiende a cumplir con la tarea primordial de proponer y coordinar los esfuerzos para unificar los criterios de planeación de la estrategia para institucionalizar la perspectiva de género en el Poder Judicial de la Federación, así como dar seguimiento y evaluar las acciones y los proyectos que en materia de igualdad de género realiza cada una de las 3 instancias que conforman el Poder Judicial de la Federación. Una tarea que asumo con convicción y compromiso, consciente de la responsabilidad de dar continuidad al legado de quien me precedió en esta encomienda, las señoras ministras Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos y Norma Lucía Piña Hernández. Tengo en suerte que en este comité hoy me acompañen las consejeras Eva Verónica de Gives, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, y la señora magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, 2 mujeres de larga trayectoria en la defensa de los derechos de nosotras. Este día, sumando a su propia convicción, a la que como institución tenemos, las y los colaboradores del Poder Judicial de la Federación, con la participación del Colegio de Secretarias y Secretarios, también participaron en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en un encuentro virtual que tuvo como eje central la pandemia y el género, tocando puntos clave de la situación por la que hoy transitan las mujeres. Un evento que da cuenta de su solidaridad con un movimiento que nos une en todo el mundo, al que ninguna podemos permanecer ajenas, así como tampoco los hombres que poco a poco se empiezan a adherir, desterrando estereotipos y prejuicios, el machismo y los mandatos del patriarcado. Estoy convencida que el cambio cultural que nos permitirá desterrar la desigualdad y la discriminación y violencia que procrea requiere de esfuerzos y auténtico compromiso de las instituciones de nuestro país, de la sociedad civil y de todas y todos. Quizás si podamos poner fin a esta centenaria batalla y punto de quiebre en la que surja un mundo mejor, en la que sean pilares la igualdad, la justicia, la paz y que ese sea nuestro legado para las futuras generaciones. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Simón de Beauvoir. Muchísimas gracias. Gracias, ministra Yasmín Esquivel Moza. Agradecemos